Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural. Como cada sábado aquí en EN Televisión, José Antonio Torres con ustedes para conversar sobre los temas de más actualidad en el acontecer nacional. Recuerden que pueden ver nuestro programa, pueden acceder a nuestro programa a través de Coloquio Cultural, nuestro canal de YouTube, y aquí en EN Televisión cada sábado a las 11 de la mañana. Esta semana, además del discurso del presidente de rendición de memorias del pasado sábado, el tema migratorio volvió a ocupar la agenda nacional por tres elementos importantes. El anuncio del presidente Luis Abinader de colocar unas mallas doble o una verja doble en la frontera, en los puntos más vulnerables de la frontera, a fin de reducir la migración de indocumentados y también el tráfico de armas, mercancía y drogas, que es tradicional en los puntos fronterizos de República Dominicana y en toda la frontera del mundo. Estados Unidos no ha podido detener el contrabando, especialmente de narcóticos, en su frontera con México. Y España, que no tiene una frontera, pero que sí tiene ahí el estrecho de Gibraltar, también ha tenido problemas con Marruecos y con muchas otras naciones africanas, muchos indocumentados, que cruzan hacia esa parte de Europa, desde África, a través del estrecho de Gibraltar en España. O sea, es un fenómeno, es una situación universal lo que es la migración. Y para nosotros es sumamente costoso como país, porque somos un país pobre que tiene que asumir una parte de una nación más pobre todavía, que es el caso de Haití, que es una nación que tiene una pobreza no solo económica, sino es una pobreza política y social. Porque en Haití el nivel educativo, el nivel técnico profesional es muy bajo y por eso ni muy pocas empresas se animan a invertir allí por la poca formación de mano de obra que hay. Ese es un problema que las autoridades, los gobiernos que ha tenido Haití, parece que no le han prestado la atención y los organismos internacionales que viven hablando disparate todos los días y pretendiendo que República Dominicana asuma una situación de la que nosotros somos ajenos, no van a acabar de comprender que el problema de Haití es de pobreza y que si Haití por sí solo es un Estado fallido, no pueden garantizar nada, el Estado haitiano no puede garantizar nada, ni siquiera la seguridad de sus habitantes. Entonces, es necesario y urgente la intervención de los organismos internacionales, pero no es con discursos, no es ni siquiera con dádivas, es con programas de formación técnica hacia los haitianos a fin de que eso pueda provocar o motivar la inversión de empresas extranjeras en esa nación e ir paliando poco a poco la pobreza. Será entonces cuando la migración hacia República Dominicana comience a reducirse. Eso no se va a reducir ni con un muro, ni con 10 muros, ni con 20 verjas. No se va a reducir así. La gente, los haitianos, no se van a dejar morir de hambre. Es lo mismo que nosotros los dominicanos. ¿Cuántos dominicanos cada año, y ahora eso se ha ido reduciendo, en la medida en que nosotros como nación hemos ido logrando algún nivel de desarrollo, pero anteriormente eran cientos los dominicanos que morían cada año en las aguas del Mar Caribe, que arriesgaban su vida para irse a, Haití, a Puerto Rico, perdón, en frágiles embarcaciones, porque había un problema de pobreza. Y son lo que se llaman los exiliados económicos.
Gente, nadie se va a dejar morir de hambre, ni puede ver a sus hijos, a su familia, consumirse en la miseria. Prefieren arriesgarse. Arriesgarse en Yolas hacia Puerto Rico y los haitianos arriesgarse a través de la frontera y lo pueden ir repatriando, no importa la cantidad que vayan repatriando cada mes. Eso es insignificante, ellos van a seguir, van a volver, porque no hay de otra, no les queda otra alternativa. Es un problema que no es ni siquiera que yo quiero ir a la República Dominicana, sino es que tengo que ir. Nosotros tenemos 1,5 millones de dominicanos, alrededor de 2 millones de dominicanos migrantes por el mundo. Y esos dominicanos no quieren estar aquí en su tierra, claro que sí. Claro, y fíjense, desde que esos dominicanos que están en el extranjero logran reunir un par de pesos, arrancan para acá huyendo. Y aunque sea en su barrio, se compran una casita y buscan alguna forma de vivir. O sea, nadie quiere vivir fuera de su tierra. Todo el mundo quiere vivir en su país. Ahora, tienen que haber las condiciones mínimas. Y eso es lo que no tienen los haitianos. Entonces, perfecto. Esa verja va a permitir a la República Dominicana delimitar los límites fronterizos, confirmar los límites fronterizos. Es lo único que va a servir. O sea, para lo único que esa verja va a servir es para delimitar, para confirmar los límites fronterizos. Pero no va a servir para otra cosa. Como no ha servido los muros que han hecho en otros países. Pueden reducirlo, pero no lo pueden eliminar. El ser humano siempre busca la forma de una mejoría. Siempre la va a buscar. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Tirar la toalla? No, jamás. ¿Qué debe hacer la República Dominicana? ¿Reprimir? No, eso tampoco ha dado resultado. Tampoco ha dado resultado en ninguna parte del mundo. Lo que hay que buscar son políticas conjuntamente con el gobierno de Haití de desarrollo conjunto, especialmente en esa franja fronteriza. Es eso. Por ejemplo, Abinader hablaba también de la construcción de un hospital, creo que por Dajabón. No, pero el hospital tiene que estar en la parte haitiana. Y debe hacerlo con recursos de haitianos o con recursos de los organismos internacionales. Pues ya Leonel una vez le cogió y le hicieron una universidad que los haitianos no la han aprovechado. Entonces, no, eso tampoco se resuelve así. ¿Qué pudiéramos nosotros facilitarle a los haitianos un hospital allá para evitar que miles y miles de parturientas haitianas vengan a agotar el recurso en materia de salud de los dominicanos que viven en esa zona, en las provincias más lejanas, del lejano sur, en las provincias cerca de la frontera? Bueno, nosotros pudiéramos darles asesoría técnica en materia de salud, pudiéramos ayudarles a formar médicos, a formar enfermeras, enfermeros, pudiéramos aceptarle incluso un grupo de haitianos o haitianas y nosotros especializarlos acá en materia de enfermería y luego ellos vayan a trabajar allá, a especializarles médicos. Aquí tenemos muchos hospitales docentes y hay muchos estudiantes de medicina de Haití aquí. Entonces eso pudiera hacer el gobierno dominicano, incluso otorgarle becas a los haitianos que quieran estudiar enfermería aquí en el país. Inmediatamente termine, bueno, vaya a ejercer a su país. Esas son de las colaboraciones permanentes que contribuyen con el desarrollo de los pueblos, de las naciones. Porque ahora vamos a tener otro problema. Además de los de la valla, que el gobierno tendrá, no sé de dónde va a conseguir el dinero, pero el presidente lo dijo. Y si él lo dijo de alguna forma,
tiene que aparecer o tienen que tenerlo contemplado en alguna parte de qué capítulo van a sacar ese dinero. Eso es así, porque un presidente no puede estar hablando lo que no es, porque ahí sí quedaría mal parado. Entonces, ¿qué nosotros como país? Ahora tenemos otro problema, al de los haitianos, le sumamos el problema de los venezolanos. Hay solamente 100,000 en condiciones de ser admitido en República Dominicana, o sea, de regularle su situación en República Dominicana. 100,000, eso es mucho. Eso es mucho. Pero la gente no siente ningún problema con eso. Y miren, y les voy a advertir una cosa, los venezolanos y las venezolanas son mucho más malos y menos trabajadores que los haitianos. Los haitianos son más trabajadores. Pero las venezolanas son buenas mozas. Y los venezolanos también. Y eso ya para la gente parece ser suficientes. Pudiéramos en el próximo año, señores, tener 100,000 venezolanos legalizados, de acuerdo a declaraciones del mismo director de migración. Pero ya en la gestión de Danilo se legalizaron, creo que fue 276,000 haitianos. Y hay quienes hablan de 400,000 solicitudes que hubo. Sin tomar en cuenta entonces la cantidad de haitianos indocumentados que andan en las calles de nuestro país. Pero ahora tenemos un problema de vacunación. A esos haitianos y a esos venezolanos hay que vacunarlos. Claro que sí, porque si no, pudiéramos tener, es como que usted tenga 10 hijos en su casa y vacune 8. El nivel de riesgo se sigue manteniendo, porque hay dos que pueden ser objeto de contagio en cualquier momento. Si nosotros tenemos 400,000 haitianos aquí indocumentados o documentados, como sea, que creo que deben pasar de 500,000, y si a eso le sumamos 100,000 venezolanos, entonces tendríamos una población de inmigrantes a lo que hay que vacunar, pudieran sumarle otro milloncito más a las dosis que el gobierno dominicano va a adquirir. Y estamos hablando de $25 por cada dosis o por cada tratamiento de vacuna anti-COVID. Será, amigos, vamos a una pausa comercial y en breve regresamos con otro segmento aquí de su programa Coloquio Cultural en EN Televisión. Muy bien, amigos televidentes, ya estamos de regreso aquí con ustedes. Después de esta pausa comercial, estamos acá en Coloquio Cultural. Miren, señores, hablábamos de la parte de migración y ese tipo de cosas, y lo difícil que es para los estados controlar la migración cuando son dos países, cuando hay dos países comparten una frontera y uno tiene mejor nivel de vida en términos económicos, sus habitantes tienen mejor nivel de vida. Entonces es difícil controlar la migración. Es un tema amplio, difícil y difícil de entender. Miren, la otra cosa es que en cada gobierno que hemos tenido en el país, ha habido conflictos con la prensa o con algunos medios de comunicación. Y es porque muchas veces los políticos
no entienden el papel de la prensa. Y le voy a dar de consejo a los principales ministros de esta gestión de gobierno, del PRM y del presidente Luis Abinader. Y hago énfasis en el PRM porque de todos los partidos mayoritarios, y estoy incluyendo incluso ahí al PRD, al Partido Reformista, al PLD y al PRM, el PRM es el único que nunca ha dado importancia y nunca ha tenido una oficina, una dirección de comunicaciones con una estrategia definida, con personal debidamente formado que entienda cuál es su papel en la oposición y cuál es su papel en el gobierno. Y entonces son muy flexibles, son muy inflexibles, son muy ñoños cuando llegan al poder. Tanto el presidente Abinader como la mayoría de los funcionarios deben entender el principal aliado de un gobierno o de la gestión de gobierno, de un ministro, es la prensa. Es la prensa. ¿Y por qué hay funcionarios que no lo entienden así? Bueno, porque le tienen miedo. Eso es sencillamente por eso. Le tienen fobia a los periodistas. Pero miren, el papel de la prensa es tan importante y ayuda tanto a los gobiernos, lo que pasa es que tú tienes que entenderlo, que cuando hay un problema, lo primero que hace el medio de comunicación, llámese periódico, televisión, hasta los digitales, y la mayoría de los digitales, porque son muy pocos los digitales, tienen estructura propia, lo hacen es copiar y pegar. Pero lo primero que hace cuando un medio tiene una información es comunicarse con el incumbente de esa institución pública y preguntarle su opinión antes de ser publicado. O sea, que cuando todavía esa institución no sabe del problema, la prensa le advierte. Y vamos a tomar un ejemplo. Cuando la licitación de las jeringuillas, para la adquisición de las jeringuillas que se iban a usar para el plan de vacunación, el periódico El Nacional, que fue el primero que advirtió, que el monto que se había establecido como tope era muy alto. Y entonces, ¿qué hace ese medio de comunicación? Bueno, está la licitación publicada, intenta comunicarse y se comunica con el entonces ministro de Salud, Plutarco Arias. No sé si directamente con él o con la persona que le estaba haciendo las relaciones públicas. Dice, mira, tenemos aquí una licitación, nosotros entendemos, esto está muy alto, queremos ver la opinión de ustedes. O sea, le hacen la advertencia antes de la publicación. Entonces ya tú tienes un aliado ahí, él te está advirtiendo, no. Pero lo que hacen es, señores, que te rebotan. Y de ahí te dicen, no, eso no tiene que ver el ministerio, eso tiene que ver el Servicio Nacional de Salud. Y cuando ese periódico, el periódico El Nacional, contacta al Servicio Nacional de Salud, allí le dicen, no, eso va el gabinete de salud, lo dirige la vicepresidenta Raquel Peña. ¿Por dónde ve el asunto? Y cuando ese periódico trata de indagar en el Palacio Nacional qué está pasando con eso, nadie responde. Entonces, ¿qué hace el periódico? Bueno, lo publica. Pero ya mire todos los pasos que ese medio dio dentro del gobierno para que ellos trataran de enmendar el asunto. Resultado, el ministro de Salud fue destituido. Primero, se suspendió
La licitación luego se canceló y luego el ministro de Salud fue destituido. Y eso pasa constantemente, o sea, con los funcionarios. Los medios, muy pocos medios, hacen denuncias alegres, de manera alegre, de manera irresponsable o de manera solapada. Y hago referencia al periódico El Nacional, del cual yo soy subdirector, y sé con la responsabilidad que actúa el director de ese medio, don Bolívar Díaz Gómez. Sé que a los reporteros nunca se le pide dar golpe acechado, sino que todo se haga con transparencia y que se involucre, todos los sectores involucrados en cualquier información que nosotros recibimos, todos los sectores son consultados, todos son consultados. Y eso le permite a ellos enmendar y decir, sí, es verdad, se cometió un error con esa licitación. Las jeringuillas se le puso un tope de 25 pesos cuando Promeses la compraba entre 4 y 6 pesos. Entonces fue un error. No hubiese explotado el escándalo, explotó. Solamente con admitir cometiste un error. El escándalo explota cuando tú coges ese error y quieres traspasárselo al vecino y el vecino al siguiente y el otro al otro y el otro al otro. Entonces, ¿qué nosotros le aconsejamos a los medios, a los funcionarios? Que no le teman a los medios. Llámese como se llame. Que actúen con transparencia y que respondan a los medios cualquier inquietud y con eso usted desarma. Con eso usted evita tener un problema y que a veces se le haga un escándalo de manera innecesaria. Los escándalos a nivel de opinión pública no los generan los medios, los generan los funcionarios cuando tratan de ocultar informaciones o cuando teniendo la información ahí no la quieren dar a la sociedad. O sea, no, el gobierno se debe a la sociedad y los funcionarios se deben al gobierno, por ley intransitiva se deben a la sociedad también. Entonces, nuestro mayor consejo es que no vean ni actúen frente a los medios como tienen un adversario de frente, no, jamás. E incluso use los medios para que le den información. Muchos presidentes inteligentes en el mundo lo hacen. Hay presidentes que su principal fuente de información no son los organismos de inteligencia. No, la mitad de la información los organismos de inteligencia de este país le llevan al presidente son chismes. La mitad es chisme. No, entonces hay presidentes que su principal fuente de información son los medios de comunicación. Pues ahí tú te enteras lo que dice la gente. Ahí tú te enteras los problemas del país, lo que se han solucionado y lo que no. Y puede darle respuesta sin que ni siquiera la gente llegue donde el funcionario o donde el mandatario. Pero para eso usted tiene que tener la inteligencia y la nobleza de admitir de que es una fuente de información que usted la va a tener gratis. Nada más tiene leer los periódicos y ver los noticiarios de televisión. Y ahí usted va a saber todo lo que está pasando. Y esas fuentes son mejor que las fuentes de inteligencia. Entonces, hay gente que cree que ven en los periodistas y en los medios a un enemigo cuando deberán ver un aliado.
Y cuando comiencen a verlo como aliado, entonces van a tener una gestión más eficiente y van a tener incluso una mejor imagen ante la sociedad. Y hablando de imagen, señores, ¿y hasta cuándo es que va a llegar Omega con toda su locura? Pero nosotros decimos, pero ven acá, que ese hombre se está volviendo loco. O sea, ¿cuándo una gente va a entender de que su conducta tiene que cambiar? Pero nada, Omega es una situación de farándula, pero este es un programa muy amplio, un programa donde los coloquios que hacemos son temas culturales y todo es cultura, y la música y la política, el arte, el deporte, todo tiene que ver con la cultura de una sociedad. Entonces, por eso también nosotros llamamos la atención sobre el caso de Omega. O va a esperar la fiscalía que Omega mate a una gente, mate a una mujer o mate a una gente, o mate a un hombre en la calle, para entender. No, es que ya ha sido suficiente. Omega tiene que estar en la cárcel. El único sitio donde al parecer se siente bien y puede estar tranquilo y reflexionar es en la cárcel, porque se han dado varias oportunidades. Y cada vez que sale una oportunidad de esa, la embarra de nuevo. Es peor el error que comete. Pero ahora, con este lío de ahora, el Ministerio Público actuó a pesar de que el chofer dijo que no tenía ninguna querella, y todo el mundo sabe que, por ejemplo, el chofer no tiene dinero para colocar un abogado como Félix Porter. O sea, no tiene chofer. A alguien le pagó ese abogado, pero no importa, eso no importa. Porque el Ministerio Público, en este caso, hay una violación a una libertad condicional, pues el Ministerio Público puede actuar sin necesidad de que haya una querella. Vamos a una pausa, amigos televidentes, y cuando regresemos pasaremos balance al plan de vacunación que viene ejecutando el gobierno para enfrentar el coronavirus. Bien, amigos televidentes, ya en la fase final del programa Coloquio Cultural, de regreso acá con ustedes en televisión. No olviden que pueden vernos en nuestro canal de YouTube y encontrarnos como Coloquio Cultural. Solamente eso, Coloquio Cultural en YouTube, y ahí van a encontrar nuestros programas de otras temporadas ahí en línea. Bien, estábamos hablando cuando nos fuimos de la situación de Omega, pero vamos a dejar eso ahí. Vamos a dejarle eso a José Antonio Aybar, a José Cáceres, a Carlos Batista, que son los que vienen hablando de farándula. El gobierno ha comenzado a flexibilizar las medidas restrictivas, y es lógico, la presión que estaba recibiendo del sector comercial no era nada cómodo, y todavía no es nada cómodo, la economía no termina de arrancar. Ya los programas, el gobierno ha ido desmontando los programas de protección que habían. Uno ya se desmontó en enero, en diciembre, creo que el fase 2, y se mantiene todavía, creo que se mantiene en el fase 1. Entonces, pero todos esos programas lo han ido desmontando, el gobierno ha ido desmontándolo en la medida de ir poniendo un poco de oxígeno a la economía, y también ampliando, o sea, las medidas restrictivas, reduciéndolas. Ya el toque de queda a las 9 de la noche, pero 9 de la noche para cerrar el comercio, la industria, pero el tránsito hasta la medianoche se mantiene. O sea que prácticamente no hay toque de queda, porque después de la medianoche, ¿quién está en la calle? Tiene que ser una emergencia o una parranda. Una emergencia o una parranda son las únicas dos razones para que una gente ande después de la medianoche en la calle. O sea que
La medida todavía se mantiene, pero ya en un nivel de prudencia y en un nivel en el que la gente puede hacer todo su quehacer sin la presión del tiempo como lo teníamos antes. Claro, eso viene conectado con el inicio del plan de vacunación. República Dominicana, como la mayoría de los países del tercer mundo, no pudo comenzar en el mismo proceso ni con la misma tenacidad con la que comenzaron las grandes naciones por la cantidad de dosis que habíamos adquirido. Todavía la República Dominicana no tiene 1 millón de dosis y necesitamos alrededor de 20 millones, de acuerdo al presidente Abinader, y yo creo que más cuando se incluyan en ese plan de vacunación a los extranjeros, indocumentados y documentados, como quieran que sea, que van a pasar de 1 millón de personas, implica 2 millones de dosis. Entonces, decimos que tenemos acá ahora que en la primera fase del plan hay más de 200.000 dominicanos, cuando creo que hoy al mediodía debemos andar ya por los 300.000 dominicanos, 280.000, 300.000 que han recibido su primera dosis de la vacuna anti-COVID. Y decía el presidente Abinader que el 80% de la población pudiera estar vacunada para junio. Y eso pudiera ser estadísticamente posible siempre que dispongamos de la cantidad de dosis y que se amplíen la zona de vacunación. Por ejemplo, hay países como la India, que la India tiene 1.500 millones de habitantes y la India es la principal productora de vacunas anti-COVID. O sea, ¿por qué? Porque la India tiene los 5 laboratorios más grandes del mundo para procesar vacunas, pero también tienen 1.500 millones de habitantes. Entonces, ellos han dispuesto 24 horas. 24 horas. O sea, que allá usted puede ir a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana a vacunarse a un hospital en la India. En República Dominicana tenemos horarios y tenemos creo 600 puntos. Pero el problema también que tenemos nosotros es que no tenemos las dosis aquí todas. Tenemos unas 800.000 y pico y ya se han aplicado casi 300.000. Pero el presidente Abinader dijo que vamos a tener 2 millones antes de que concluya este mes, 2 millones más de dosis, que eso serviría para vacunar a 2 millones de dominicanos de la primera dosis o a 1 millón de dominicanos con la dosis completa. De seguir ese ritmo y de que nosotros podamos recibir las vacunas a tiempo, entonces es posible que en junio, julio, tengamos el 80% de la población ya vacunada, por lo menos con una dosis. Eso es sumamente importante porque eso es cuando nos va a permitir entonces pensar en reabrir ya algunas áreas de la economía, incluyendo las escuelas, porque se ha insistido mucho y se ha evaluado. Bueno, ayer el Ministerio de Educación presentó un protocolo para ir abriendo las escuelas en los lugares donde haya menor incidencia de infectados de la COVID-19. Sin embargo, con eso también hay que tener cuidado para no privilegiar un grupo, porque no abrir más la brecha entre los estudiantes que reciben docencia en su casa y recibirán la docencia presencial. En esta primera etapa no están incluidos los estudiantes, sino los profesores. Y creo que ya la próxima semana que terminarán lo que son
las personas que tienen más de 70 años son los que se están vacunando hasta este momento, y el personal de salud, el personal médico de primera línea, el personal de salud, enfermera, bioanalista. Pero no están incluidos los estudiantes. Entonces lo que sí yo creo es que el gobierno debe pensar en que ya después que se vacunen los profesores, entonces sí en un plan en el que se incluya la vacunación de los estudiantes, y que lo permitiría que ya pensemos en un plan de la educación presencial, porque también puede ser sumamente traumático. Usted ya un año escolar está ya casi a más de la mitad, un año escolar está a más de la mitad, estamos hablando ya de que vamos a tener 5 meses de docencia, marzo más noviembre y diciembre, y 3 meses de este año, estamos hablando casi 4 meses y medio de docencia. Entonces usted venir ahora, meter a los muchachos en las aulas y cambiarle el método de educación, porque los métodos son diferentes. El método de educación presencial es sumamente diferente al método de educación a distancia. Entonces usted venir a cambiarle el método a los estudiantes sería como que ellos volver a un proceso de readaptación a lo que era el sistema tradicional de educación, y entonces ahí pudiéramos perder más tiempo. Lo aconsejable, desde nuestro punto de vista, es terminar este año escolar como anda, tratar de terminarlo, reforzarlo lo más que se pueda, y concluirlo con el método que están recibiendo los muchachos, con esa metodología. Mientras tanto, el gobierno tendrá tiempo para reparar las aulas, reparar las escuelas, llevar el material que las escuelas necesitan. Por este momento, el principal material que las escuelas necesitan es agua, que es lo que le va a permitir la higiene a los muchachos y por lo tanto evitar los niveles de contaminación. No hacemos nada con que los muchachos estén vacunados y los profesores, si los metemos en una escuela donde no hay agua, y ese es un problema. Aquí la ADP dice alrededor del 80% de las escuelas tienen problemas, hay problemas de agua, y eso es así. Eso es así, y hay escuelas que tienen cisternas, que tienen meses y años que no la limpian, y eso es un problema. Y otras no disponen de agua potable, eso es otro problema. Entonces, el gobierno tendría tiempo de resolver esos problemas de las escuelas, y los muchachos no cambiarle el método que ya tienen 4 meses y medio empleándolo, y no venir a cambiarlo por otro método de estudio, el método tradicional presencial, porque entonces sería un problema. Y sería un problema para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ya nosotros tenemos experiencia. Ahí están los resultados de los estudios de PISA. Recuerden que siempre quedamos en los últimos lugares en las evaluaciones que se hacen especialmente en la parte básica del aprendizaje, que en sociales, en ciencias y en matemáticas. O sea, hemos tenido problemas, hemos estado siempre en los últimos lugares, y entonces si ahora le cambiamos, creo que no va a ser lo más viable para todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, y que lo más aconsejable sería que los muchachos terminen el año escolar con y luego el otro año escolar se inicie a tiempo, si es posible, se pueda tomar un periodo, digamos, de un mes para retroalimentación en los niveles donde los muchachos vayan, un mes para retroalimentación, pues en vez de abrirlo el 24 de agosto, abrir el año escolar próximo el 1 de agosto, de modo que los muchachos tengan un mes para retroalimentación, y luego entonces a partir de este mes comenzar con el plan de estudio del nivel a que corresponde. Eso ayudaría mucho, de manera significativa, pero hay un problema, señores, y un problema es la presión que está recibiendo el gobierno del sector, del sector de los colegios privados,
porque hay colegios que tienen un año cerrado y hay otros colegios que tienen una matrícula a media. Y sabemos también que eso es una situación difícil, porque si partiéramos del punto filosófico de que la educación no es un negocio, si partiéramos de ahí, entonces digan, bueno, pero no importa, vaya a la mitad de los muchachos, porque los colegios, el fin de un colegio es educar, no es obtener beneficios, no es obtener grandiosas plusvalías. No, pero aquí la educación no es así. La educación aquí es un negocio, es una empresa como cualquier otra. Tanto a nivel de formación básica, media y universitaria. O sea, no son instituciones sin fines de lucro, de ninguna manera. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que verla y analizarla de manera clara y concienzudamente antes de tomar una decisión de volver a las aulas. Amigos televidentes, llegamos al final de otro programa más de Coloquio Cultural. Será pues el próximo sábado a las 11 de la mañana, cuando estemos de nuevo aquí con ustedes en EN Televisión y Coloquio Cultural. Buen provecho.